Bueno, ya hablamos del concepto de almacén de asignación única. Ahora vamos a hablar de la operatividad de ese concepto. Entonces, para hacer ese concepto operativo, se necesitan unas operaciones sobre una máquina abstracta, en la cual hay variables, se pueden crear variables. Entonces, esas dos operaciones, la primera operación es una variable con un valor, la segunda operación será una variable, ligarla con una variable. Entonces vamos a hablar de la operación de ligadura de una variable con un valor. Es la primera operación que hace operativa el concepto de almacén de asignación única. Entonces, yo puedo, máquina abstracta me provee con un mecanismo para coger una variable de asignación única y asociarle un valor. Entonces, ¿qué hace eso? Construye el valor en el almacén con un mecanismo que tenga para construir los valores de la máquina abstracta y luego liga la variable x y a ese valor. Esa es la operación ligadura de variable con un valor. Si por alguna razón la variable ya estaba ligada, entonces la operación va a verificar si los dos valores son compatibles. ¿Por qué compatibles? Porque aquí puede haber valores parciales. Si digamos que fueran valores ya completos, sino parciales, verificarías que los valores sean el mismo. Si no son el mismo, aquí está prohibido que una variable pueda cambiar de valor, entonces señalará un error. En general, lo que va a verificar es que sean compatibles, no el mismo, porque puede haber valores parciales, y si no son compatibles, entonces señalará un error. Porque en el almacén de asignación única no se puede permitir que una variable se asigne dos veces, o sea, a dos valores diferentes. Por ejemplo, si yo tengo las variables que tiene ahorita x1 con 314, x2 con una lista 1, 2, 3, ¿cierto? Ese sería un almacén que en el dibujito sería como este que se ve aquí abajo, ¿cierto? Ahora, esas variables del almacén, esa es la máquina abstracta. ¿Cómo se referencian desde el lenguaje de programación? Entonces, desde el lenguaje de programación hay una cosa que se llaman identificadores de variables, que es el nombre textual que referencia una entidad del almacén desde afuera de este. O sea, el almacén tiene variables, sus identificadores internos, pero la manera de que desde el lenguaje de programación yo referencie las variables del almacén es vía los identificadores de variables. Y entonces, como tengo identificadores de variable, tengo un nuevo concepto, que es el concepto de ambiente. ¿Qué es un ambiente? Es el que me asocia identificadores de variables con las entidades del almacén o con las variables reales en el almacén. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener en el lenguaje de programación una X mayúscula que significa un identificador de variable, pero dentro del almacén está asociado con una variable que tiene un identificador y que tiene un valor asociado. A eso, así es como vamos a lograr hacer una, una manipulación de las variables del almacén desde el lenguaje de programación. Entonces, tenemos una cosa que es el identificador de variable, que es lo que el lenguaje de programación me provee para acceder a las variables del almacén. Es como la manera en cómo se relacionan la máquina abstracta, el almacén de variables, con el lenguaje de programación. Entonces vamos a identificarlos así. Un ambiente va a decir x, flechita x1 para decir que el identificador de variable x está asociado con la variable del almacén identificada con x sub 1, que nunca vamos a conocer esos nombres reales nosotros. Y vamos a usar una notación. Vamos a usar este menor mayor x para decir que una variable del almacén está representada por este señor. Es una manera de hablar de la identificación sin conocerla. Los identificadores de variables y sus correspondientes entidades del almacén se agregan al ambiente por medio de las declaraciones local y la declaración declare. O sea, el lenguaje de programación provee dos instrucciones o dos declaraciones para poder crear esas variables en el almacén. Esa es la manera como se operativiza la creación de variables. Ahora, hay una operación entre variables que es la operación igual, que es una operación que se llama operación de ligadura. Y por ejemplo, si yo escribo x igual a 1, 2, 3, entonces estoy creando
el identificador X, que referencia a una variable del almacén, ligándolo al valor 1, 2, 3. Esa es una operación básica de la máquina abstracta. Y desreferenciar es la operación contraria, que es consiga el valor asociado a un identificador. Entonces, si a mí me dan X, entonces ¿con quién está asociado? Entonces tengo que traer la lista 1, 2, 3. A eso se llama desreferenciar y también lo trae el lenguaje de programación. Más de la operatividad. Los valores aquí pueden ser parciales. ¿Qué significa eso? Un valor parcial es una estructura de datos que puede contener variables no ligadas. Entonces resulta que yo puedo tener, como en el ejemplo que está aquí, un poquito más grande, una, una variable y, como la que hay dibujada aquí, que está ligada a una variable del almacén que no está ligada a nada. Es decir, ese identificador de variables está asociado a una variable no ligada. Pero esa variable no ligada hace parte de un registro cuya etiqueta es persona, cuyo campo nombre tiene a Jorge y lo que no tiene es la edad. O sea que esto es lo que se llama un valor parcial. Vamos a volver al tamaño original. Si después alguien dice, ayer póngalo con 25, entonces resulta que esa estructura de datos que era parcial, ahora sí queda completa. Porque ya dentro de ella no hay nada en el almacén que no esté ligado. Entonces, esa es una estructura de datos completa, es un valor completo. ¿Qué podemos observar aquí entonces? Una variable declarativa puede ser ligada a varios valores parciales siempre y cuando estos sean compatibles 2 a 2, como en este caso. ¿Sí? Este valor y este valor eran compatibles. Decimos que dos valores son compatibles si las variables no ligadas que se encuentran en ellos se pueden ligar de manera que todos los dos valores sean iguales, porque es que acuérdense que una variable no puede contener sino un valor. Entonces, cuando se completen, tienen que ser iguales. Como en el caso de allí, persona de edad 25 y persona de edad X son compatibles, persona de edad 25 y persona de edad 26 no son compatibles por una manera de completarlos, para ser iguales. Por último, está la segunda operación, que yo puedo ligar una variable con otra variable. Supongamos que en el almacén yo tengo un identificador de variable ligado con x1 y otro con y2, con x2, y yo hago x igual a y. Entonces, después de la operación, en el almacén queda que estos dos valores tienen que ser idénticos. Así no tengan valor, están apuntando al mismo espacio, al mismo sitio donde va a quedar el valor. Y después de que alguien haga x igual a 1, 2, 3, entonces en el almacén se va a ver así. Eso es lo que se llama la ligadura de dos variables, que también es una manera de operativizar las operaciones del almacén de asignación única. O sea, resumen, el almacén de asignación única se operativiza vía, en la máquina abstracta, un almacén de variables, y ese almacén de variables tiene dos operaciones básicas: creación de valores asociados a las variables o ligadura de una variable con una variable.